Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En otras versiones dice lo siguiente. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. En la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, dice: el Señor guía los pasos del hombre, lo afirma si le gusta su conducta. Y en el interlineal dice a la letra: de Dios pasos del hombre son afianzados y su camino se deleita. Aquí es donde se pueden sacar las distintas interpretaciones que hemos leído. En la versión Reina Valera, la que usamos, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Yéndonos más al interlineal, donde dice que de Dios son los pasos del hombre afianzados y su camino se deleita, yo puedo entender de la siguiente manera: que la vida del hombre es agradable a Dios solo cuando es regida por Dios mismo. Sí, son afianzados los pasos del hombre, son afirmados, son ordenados. Por eso entra esto de que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios nos pone las pautas, las reglas para que nosotros ordenemos nuestra vida. Y cuando nosotros ordenamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nuestra vida le agrada. Y si nuestra vida le agrada, entonces Él nos afirma en nuestro camino. Otra vez, la vida del hombre es agradable a Dios solo cuando es regida por Dios. De otra manera, cualquier hombre puede agarrar su propio camino. Cada persona puede agarrar su propio destino, como dicen, escoger sus propias sendas, y no por eso va a ser agradable a Dios. Para que sean las sendas del hombre agradables a Dios, obviamente deben estar construidas o basadas en la voluntad de Dios. Y yo creo que como padres lo podemos entender. ¿Cierto o no? Cuando un hijo hace lo que el papá le manda, pues entonces a él le agrada. Pero cuando el hijo es desobediente, no se conduce de acuerdo a los consejos del padre, el padre está en descontento con él. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué esperar que Dios no actúe de esa manera? Dios va a estar en agrado con la vida de un hombre siempre y cuando éste regule su vida, su conducta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios se ha provisto de un medio, que es la Biblia, para guiarnos, para guiar al hombre. Sí, alguien dirá: oye, pero la Biblia es más reciente que la fundación del mundo. Aún los que creen en el creacionismo dirían esto. Y sí, efectivamente, la Biblia es reciente. De hecho, hablamos de nuestra Biblia, el canon, para la iglesia, que fue conformado alrededor del año 350 de nuestra era. Es relativamente reciente. Bueno, pero eso no significa que Dios se acordó hasta entonces del hombre. Dios, Él como un creador responsable, Él siempre ha estado pendiente del hombre, desde Adán, como nos dice la historia. Dios crea a Adán y Él estaba allí de continuo, estaba visitándolo de continuo en el huerto del Edén. Adán peca, él se esconde, Dios obviamente lo saca del huerto y cierra el huerto del Edén con 2 querubines. Desde ahí el hombre empieza una vida ya separado de Dios, y toda su descendencia, que somos nosotros, pues acarreamos con esa maldición. Con todo, Dios siempre se ha estado revelando al ser humano. En la genealogía de Adán se nos menciona que hubo un hombre justo, Abel, el cual
Dios de alguna manera le comunicaba que su vida le era agradable a Dios. Él lo pudo saber. Caín pudo saber que él no le agradaba a Dios. Desde allí, sí, tal vez ya no veían a Dios cara a cara como lo podía ver Adán o como podemos entender que lo veía. Sin embargo, Abel pudo entender que él era agradable a Dios. Él y su ofrenda, como nos lo dice en Génesis. Después también hubo otro hombre que también fue agradable a Dios, Seth, y después Enoc, que hasta la escritura dice que tuvo tanta fe en Dios que desapareció porque Dios se lo llevó, Dios se lo quiso llevar. Y después de allí siguieron las generaciones. Después encontramos a Noé, que él era justo en medio de todo el pueblo, la generación que ya había, y halló gracia delante de Dios, por lo cual Dios le encargó la construcción del arca, porque Dios iba a castigar esta tierra. Y después siguieron más hombres hasta llegar a Abraham, que también halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué vemos aquí? Dios se ha revelado en todas las generaciones, siempre ha encontrado hombres a los cuales Él se acerca y Dios les revela. Y ahí está Abraham, a él le dio bendiciones, le dio promesas, que siguieron a su hijo Isaac, siguieron a su hijo Jacob y luego siguieron a sus hijos, aunque estos eran tremendos. Vemos también a un José que era muy justo, y de ahí luego vemos a un Moisés, a un Josué, vemos a un David y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequías, etcétera. Y bueno, hubo siempre gente a los cuales Dios les revelaba sus propósitos, y estos últimos profetas fueron los que escribieron la Biblia, desde Moisés y los demás profetas que le siguieron pasando por David. Escribieron lo que ahora conocemos como la Biblia. Dios no es de que se haya revelado últimamente, sino que desde el principio se reveló al hombre, y desde allí Dios le ha mostrado al hombre cuál es el orden para llevar una vida sana, agradable a Dios. Dios ha tenido ese propósito. Yo lo comparo como si un fabricante, una cierta empresa que fabrica lavadoras, por ejemplo, le pusiera a cada lavadora su instructivo y le dijera: mira, así es como debes funcionar. Claro, en nuestro nivel parecería absurdo, ¿verdad? El instructivo se le da al dueño de la lavadora, pero obviamente la lavadora no tiene vida en sí, y nosotros sí. Nosotros somos seres pensantes, porque así nos hizo Dios a su imagen y semejanza, y entonces podemos conocer ese instructivo de cómo funcionamos. Es como si esa empresa a cada lavadora y le da su instructivo, le dice: ten, entérate de cómo eres, entérate de cómo funcionas, entérate de cómo tienes que hacerle para que no te perjudiques. Esto es la Biblia, es el instructivo que Dios mismo deja al hombre para que el hombre sepa cómo debe funcionar bien. Es el libro que nos ordena nuestra vida, y por eso lo que leíamos: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él, Dios, Él ha diseñado esta vida para que tú ordenes tu vida por Dios, porque Dios así lo quiere, y Dios te ha dejado cómo hacerlo. Fíjense qué hermoso Dios. De manera que en el día del juicio nadie se va a poder levantar y va a champarle a Dios y decirle: yo no sabía cómo ordenar mi vida, fracasé, me fue mal en mi trabajo, en mi negocio, en mi familia, mi esposa, no nos entendimos. O la mujer que diga: mi esposo no me entendió, nos peleamos y nos divorciamos. Nadie va a poderle decir a Dios: yo no sabía. No, Dios le va a decir: yo te di el instructivo, yo te hice llegar a tus manos un instructivo. Y bueno, lo digo para los que estamos aquí. Tal vez haya personas que han existido, y tal vez existan personas que tal vez no tengan una Biblia en la mano, o si la tienen tal vez no sepan leer. Todavía existen personas así, pero la mayoría, y esto es para nosotros, tú sí sabes leer, tú sí tienes una Biblia, allí tienes el instructivo. ¿Cuánto estás tú sabiendo cómo tienes que ordenar tu vida? ¿Cuánto tú estás indagando, buscando cómo debes ordenar tu vida? Hay
quienes menosprecian la Escritura. Eso es para tontos, eso es para borregos que se dejan engañar por un hombre. ¿Sabías que es el libro de los libros? No es un libro cualquiera. Es que lo escribieron hombres, dicen algunos. Bueno, lo escribieron hombres obviamente, pero inspirados por Dios. ¿Y son inspirados por Dios? Entonces es como si Dios te hablara al oído y te dijera su voluntad, qué es lo que quiere de ti, qué está esperando Dios de ti, qué es lo que quiere que hagas. Dios ordena el camino del hombre y Él aprueba su camino cuando el hombre se deja ordenar